Muchísimas gracias por sintonizar su canal Capacitando a los Santos por medio de YouTube. Una vez más estamos acá para poder responder una pregunta que se ha externado. Esperamos buscar esa respuesta y como siempre que sea edificante para usted y las personas que tiene al lado. La pregunta es muy buena. Vivimos en una cultura muy cambiante, no solamente aquí, sino alrededor del mundo, y hay varios puntos de vista que se han tocado en relación a este tema. Algunos van por el lado de que no, el cristiano no puede formar parte en lo absoluto de la cultura que lo envuelve para compartir el evangelio, no puede usar X o Y método. Bueno, le cuento que nosotros aquí estamos siendo parte de una cultura donde es completamente tecnológica y estamos usando un medio para poder comunicar estos mensajes. Entonces, quedarse totalmente fuera de lo que la cultura nos ofrece es bastante difícil y podemos más bien tomarle provecho. Una cosa es dejar moldearse por el pensamiento que no es cristiano, que no es bíblico, y caer en costumbres que le lleven a más bien a no seguir un patrón o una cultura como la encontramos en la Biblia, pero podemos usar la cultura que tenemos para compartir el mensaje. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y les quiero dar un ejemplo de una persona que lo hizo y lo hizo muy bien. Hechos capítulo 17, versículo 28. Y luego lo vamos a ver en Colosenses también. Estamos hablando del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llega donde están alabando a diferentes dioses y hay un altar para el Dios no conocido, y Pablo viene y les dice que les va a hablar de ese Dios que no conocen. En el versículo 28 del capítulo 17 del libro de Hechos dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, Pablo sabía que una de las cuestionantes mayores que tenían los filósofos y poetas griegos en ese tiempo era el hecho de dónde venimos, cómo es que vivimos, cómo es que nos movemos, quiénes somos. Eran preguntas que normalmente filósofos como Tales, por ejemplo, levantaban preguntas de estas. Los presocráticos también, y también Sócrates en su tiempo, y tuvieron todo un debate para este tema. Pablo está completamente enterado de lo que su cultura está pensando, en lo que su cultura está inmersa, y él puede dar un ejemplo de la misma cultura para darse a entender a las personas que tiene alrededor y poder de esa forma predicar el evangelio. Entonces vemos al apóstol Pablo haciendo uso de sus facultades que Dios le dio de razonamiento, entendiendo lo que tiene alrededor para poder dar una respuesta y comunicar el evangelio o un mensaje bíblico de forma que la cultura lo pueda entender. Muy bien lo dijo un presidente del Seminario Teológico del Sur en los Estados Unidos, Albert Mohler, que dijo: ellos, las personas que no conocen a Cristo, que no han entendido la verdad de Cristo, no están interesados en conocer lo que nosotros conocemos, en entender lo que nosotros entendemos, en recibir esta verdad de la palabra de Dios, pero nosotros, los creyentes, tenemos una tarea de entender a las personas que están a nuestro alrededor, entender la cosmovisión que cada una de ellas tiene, para poder dar respuesta a cada una de ellas y poder de esa forma enganchar a las personas que tenemos alrededor, y esto claramente conociendo la cultura en la que vivimos. Otro punto también interesantísimo, en Colosenses, Pablo de nuevo, el apóstol Pablo, a la iglesia la iglesia de Colosa presenta una problemática. La problemática es que dejan de creer en la deidad de Cristo como Dios, como la persona de Dios, y solamente como una persona creada. Y Pablo les viene a hablar aquí de la primogenitura. Les viene a hablar de la primogenitura y les dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo entendía que la iglesia de Colosa estaba pasando por un proceso de un sincretismo, al menos las personas que estaban ahí y los filósofos también griegos,
que pasaban por un sincretismo en donde muchas cuestiones o muchos elementos venían a complementar una verdad. Y Pablo les dijo que no, que es en la persona de Cristo solamente Él, como el primero de todo, el primogénito, el que tiene la superioridad sobre todo, Él solito, teniendo la deidad de Dios. Entonces Pablo ataca el sincretismo acá en este caso y ataca los problemas filosóficos que tenían también en el libro de Hechos. ¿Cómo lo hace? Una vez más, conociendo la cultura en la cual él se está desarrollando. Le escribió una carta a Epafras, entendiendo que tenía un problema y personas, más adelante que lee el libro de Colosenses se puede dar cuenta, estaban entrando con ideas eh, que no eran establecidas por Dios, que no enseñan la Biblia y corrompen la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? ¿Cómo vamos a comunicar un mensaje en la cultura en la que estamos? Bueno, entendiéndola, sabiendo qué es lo que tenemos alrededor, entendiendo cuáles son las preguntas y cuestionamientos que tienen nuestros seres queridos, eh, nuestros compañeros de trabajo, en el colegio, en las escuelas, los profesores que nos enseñan. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entendiéndolo y estudiando un poco de la cultura que tenemos. Al menos no podemos tener respuestas para todo, pero podemos señalar a una persona o un lugar o un buen libro donde la persona puede ir y tomar esas respuestas que la cultura tanto necesita para tanto enredo que hay, porque sabemos que una persona que no conoce a Cristo, que no tiene la verdad de la palabra de Dios en ella y todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, está en tinieblas y no puede ver muchas cosas. Podemos ser ese puente que les ayude a llegar a conocer la deidad de Cristo. Entonces sí podemos de mucha forma enganchar en nuestra cultura para dar el mensaje del Evangelio. Muchas gracias por escuchar este audio y ver este video. Eh, Esperamos más preguntas. Por favor, envíenos preguntas. Podría ser al 60 48 24 95. En el Facebook, Capacitando a los Santos, pueden ahí escribir una pregunta. O aquí mismo en un comentario en YouTube y con mucho gusto les vamos a responder. Gracias por sintonizarnos y no olvide darle like y buscarnos en Facebook. Hasta luego. Hola, gracias por ver nuestro video. Si les gustó, les invitamos a seguirnos por medio de nuestra página de Facebook. También nos pueden seguir por medio de nuestro blog. Y también, por favor, le pueden dar suscribirse a nuestro